Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, hoy con un programa donde vamos a abordar el tema del corto puente a largometraje. Contamos para ello con una serie de directores, productores y guionistas que van a constituir dentro de poco, sin lugar a duda, la nueva generación de cineastas en el panorama español, o por lo menos así lo esperamos. Tenemos hoy para ello a Javier Ercilla, que es productor de la productora Pequeño Produce y que está nominado al Goya 2008 con el corto documental Valquirias. Buenas noches, Buenas. Javier. Tenemos también a Arturo Ruiz Serrano, director, guionista y productor de un corto de ficción llamado Paseo, titulado Paseo, y que también está nominado a los premios Goya de 2008. A su lado, a David Yáñez, que es director y autor del cortometraje El Errante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafael Nieto Jiménez es productor y está también nominado a los Goya de 2008 por el corto documental Carabanchel, un barrio de cine. Bienvenido. Hola, gracias. David Macián Montesinos es director del cortometraje Liquidación Total. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y por último tenemos a Paco Cabezas Morillo, director del corto Carne de Neón. Que no está nominado a los Goya. No está, es de los pocos quizá que no están nominados a los Goya del panel de esta noche. Bueno, curiosamente tenemos incluso algunos que competís entre vosotros, porque como productores por lo menos hay dos que Javier estáis... y yo Sí, Competís competimos pues, a mejor corto documental. Pero yo no he visto tu cortometraje. O sea, Yo tampoco. Bueno, pues mucha suerte para los dos. Gracias. Vamos a comenzar la tertulia de hoy. Bueno, yo quisiera proponer un tema tanto genérico y luego vamos a ir ahondando en los diferentes aspectos del corto. Así como en literatura se habla de la diferencia entre el cuento y la novela como el cuento como un arte incluso más complicado, donde se comprime todo, pero donde se le equipara de alguna manera literariamente por la dificultad que tiene a la novela, quizá en el mundo del cine el corto, más allá de un lenguaje distinto, se ve un poco como el inicio de directores, productores y actores para posteriormente llegar al largo. No tiene esa equiparación que pueda tener en literatura el cuento con la novela, sino que se ve como un primer peldaño. ¿Vosotros qué opináis de esto? No sé quién quiera tomar la palabra. ¿Algún productor, Rafael, que mira, venga? Yo mismo. Bueno, la verdad es que debe ser a lo mejor que el cine solo lleva 100 años y le cuesta tomar ese punto artístico, ¿no? Como en la literatura, ¿no? No hay que discutir ya si la literatura es arte por la cantidad de páginas que tenga la obra, ¿no? Pero en cine todavía parece que hay ese debate, cuando en realidad sabemos que hay obras muy importantes en la historia del cine que son cortometrajes, ¿no? Como puede ser obras de Luis Buñuel, Un perro andaluz o bueno, muchas otras que podríamos decir. La cuestión aquí, lo que estamos hablando es actualmente el cortometraje español es una pequeña industria en el que hay, mucha gente lo ve como una escuela, ¿no? Pero eso nos quita para que dentro de esa escuela puedan surgir obras plenas, ¿no? Obras completas que se puedan valorar incluso como una obra de arte, ¿no? Aunque sea la excepción, pero la excepción al fin y al cabo es también en los largometrajes, ¿no? Pocos largometrajes se pueden considerar obras de arte también. Vamos a ver un momentito, vamos a empezar con los dos productores, porque además ya de por sí es curioso, porque todo el mundo, por lo menos en el mundo del cine al principio, todos quieren actuar, dirigir, pero que empiece a haber una escuela de productores, yo personalmente creo que es un acierto, el que ya haya gente que desde joven empiece a querer producir, como es el caso de vosotros dos. En el caso de Javier, en el mundo del cortometraje de alguna forma hay como una ley implícita de la que nadie habla pero que está ahí, en la que nadie cobra, se hace todo un poco con las uñas. Esto quizá está empezando a cambiar. ¿Tú cómo ves la producción del cortometraje? Sí, un poco a colación de la pregunta que has hecho antes y respondiendo también a esta, yo creo que la diferencia con el cuento es que aparte de que como obra literaria necesitas una preparación, también todos los técnicos necesitan preparación, pero escribir un cuento no conlleva una producción
una inversión, una industria, quiero decir, para hacerlo, ¿no? Quizá después para distribuirlo, moverlo, sea otra cuestión, ¿no? Ya lo que es editar el libro. Pero en el caso de la propia producción y el propio desarrollo de una película, de cortometraje o de largometraje, necesitas o sea, no podemos hablar de obra de arte, sino de arte-industria, una mezcla extraña, y yo creo que esa es la diferencia quizás más grande que tiene, y en ese sentido creo que el corto tiene que cambiar a profesionalizarse cuando el proyecto lo pida, ¿no? Es decir, tú también puedes hacer, si quieres hacer un corto y quieres hacerlo como algo que tenga un sostén, pues tiene que estar equiparable a un largo en todos los sentidos, tanto a nivel creativo como a nivel económico. Yo creo que esa visión, yo como productor la intento tener, y es verdad que no se puede ahora mismo hablar de muchos cortos que se pague, aunque algunos lo intentamos, por muchas razones es complicado. Sin embargo, en otras cinematografías, como la portuguesa, se paga. O sea, es una pequeña película y se paga pues a raíz de las semanas trabajadas, y pues todo igual, pero más pequeño. Bueno, vamos a procurar una primera intervención de cada uno y después abrimos la tertulia ya para que habléis entre vosotros. Vamos con los directores. Arturo, cuando un director joven se plantea el hacer los primeros cortos, ¿qué es lo que espera? Es decir, ¿de una está pensando ir a los Goya, está pensando, o realmente piensan aprender? ¿Tú qué esperas cuando te has enfrentado a tus primeros trabajos? Hombre, bueno, yo creo que hay dos formas de afrontar el cortometraje. Es decir, principalmente suele ser el aprendizaje. Entonces, normalmente se suele dar los casos, y fue también mi caso y el de muchos otros compañeros, que empezamos rodando en vídeo porque es un formato más asequible, con menos medios, con historias más malas, porque son las primeras que hacemos. Y luego poco a poco pues vamos afrontando proyectos nuevos, quizá un poquito más complejos. Siempre tratamos de ir subiendo un poquito, ¿no? Esto en cuanto a aprendizaje, pero yo creo que es que la idea que se tiene también del cortometraje como una forma de aprendizaje, creo que en parte es errónea, porque es verdad que sí que hay una parte importante, pero el cortometraje no deja de ser un formato cada vez más profesional, y hay directores de largometrajes muy conocidos que hacen cortometrajes porque es otro formato, es otra forma de expresión diferente, entonces no es aprendizaje para ellos. Pero directores como Wim Wenders y, en fin, Antonioni han hecho un montón de cortometrajes. Entonces yo creo que hay que saber diferenciar esto, ¿no? Porque a veces el trato que nosotros recibimos es como el de aprendices de cine, ¿no? Entonces yo conozco gente que hace cortometrajes y que no pretende aspirar a hacer ningún largometraje, simplemente ese formato le gusta contar las historias en menos tiempo. Y tiene la ventaja, el cortometraje, que de alguna forma la producción es más asequible. Claro. Eso es verdad. Claro. David, acaba ahora de Arturo dar una pauta importante. En relación a lo que decía Javier, también con lo que decía Arturo, pues sí que hay que decir que bueno, el cortometraje, digamos que es una pequeña escuela, ¿no?, para los jóvenes cineastas que empiezan, pero también digamos que es un formato propio, ¿no? Igual que el cuento no tiene nada que ver con la novela, porque no solo por extensión de páginas, sino por la forma de estructurar un cuento o un cortometraje, ¿no? Todo se desenvuelve de una forma muy diferente, y si bien pues, son totalmente opuestos, bien es cierto que es imposible que no se vea como una escuela, o que se nos vea como aprendices cuando hacemos cortometrajes, porque la industria de la distribución solo es para largometrajes. Es imposible o casi imposible ir al cine a ver los últimos 3 cortos de X director, simplemente porque por tiempo está estipulado ya. Uno va al cine, va a ver 2 horas de metraje, bueno, digamos a fecha de ahora se va a ver 2 horas, antes se iba a ver 1 hora y media, y entonces eso es así. Entonces siempre los cortos son como algo con suerte que aparece delante de la película, o que bueno, es algo de alguien que está empezando. Y si bien bueno, también hay muchos directores que hacen su primera y su segunda película, y también es un aprendizaje. No creo tanto que sea tanto un aprendizaje, sino es un aprendizaje simplemente porque es lo primero que puedes llegar a hacer. Y en la diferencia, digamos, de trabajar con un bueno, yo que soy escritor, con un corto y también con un cuento, la diferencia grande que existe es la distancia que uno tiene con su obra. En un cortometraje te permite, igual que por ejemplo en un cuento,
tener una distancia muy cercana, igual que en la literatura. Los grandes escritores trabajaban en un cuartucho miserable de una pensión y podían hacer grandes obras. Eso en el cine no se puede. Nadie puede coger una cámara de Super 8 y decir, bueno, voy a hacer la gran historia del cine porque te van a decir, muy bien, has hecho esto que te va a servir para aprender cuando hagas algo mejor o más grande. Claro, sin embargo, David Maciani, vamos a terminar la primera ronda. A raíz de lo que dice tu tocayo, también es cierto que ha habido una democratización, por llamarle de alguna forma, del cine al haberse abaratado notoriamente los costos de producción, lo que ha permitido, bueno, pues un despliegue y que mucha gente tenga posibilidad de hacer no solamente cortos, sino también largos a través del digital y de otros medios. ¿Tú cómo ves esta democratización del cine? ¿La ves bien? ¿La ves complicada? ¿La ves que, como la literatura, da posibilidad que se publique o que se hagan muchos cortos, pero no todo es bueno? No, yo la veo completamente necesaria. Creo que, de hecho, creo que debería de actualizarse un poco más todo el abanico de festivales y de premios, y deberían de abrirse mucho más a lo que es el digital, ¿no? Porque hoy en día, no sé, te abre muchísimas puertas y es que realmente es mucho más práctico, ¿no? Desde el punto de vista de dinero, no necesitan ni mucho menos las subvenciones que para rodar en cine, y luego desde el punto de vista del realizador, a mí me resulta mucho más práctico el rodar con vídeo, porque puedes repetir, es mucho más, no tienes que estar pensando en que estás gastando rollo de película y tienes que estar mucho más limitado a que en el momento que se acabe el rollo ya se acaba el corto, el rodaje. Y no sé, me parece que realmente el único problema es que todavía muchos festivales parece que no quieren enterarse, ¿no? de eso y no sé, a veces te imponen que tienes que entregarles copia en 35 y todo esto, y es un poco, no sé, lo que veo todavía que debería de cambiar, ¿no? Porque luego también está el tema, a lo mejor, hoy en día lo que hace mucha gente es rodar en digital para luego kinescopar a cine, pero no sé, tampoco me parece muy sensato, ¿no? Porque, no sé, si grabas en vídeo, porque, hombre, incluso a veces te interesa grabar en vídeo por un estilo visual determinado, por conseguir, pues por ejemplo, David Fincher, el director de Seven, últimamente ha rodado Zodiac y está rodada en vídeo. Y, no sé, me parece una película desde el punto de vista visual muy chula, muy interesante. Y, no sé, pienso que deberían de estar un poco más atentos, ¿no? La gente que organiza todas estas cosas. Bueno, es cierto, lo sabéis porque os dedicáis a esto, que de todas formas, por ejemplo, países como Estados Unidos, casi todo se rueda ya en digital o en técnicas mixtas. Pero bueno, luego volvemos al tema técnico. Vamos a terminar la ronda con Paco y ya abrimos el debate. Te hago una pregunta. Todos los que estáis aquí os habéis pronunciado como, bueno, aparte de los productores, como directores y guionistas. Yo creo que esto es una tendencia, por lo menos última, del cine español. Todo el mundo quiere hacer cine de autor. Vosotros, en el caso vuestro, o en general, incluso por la gente que conocéis que empieza en el corto, sois también guionistas porque vais en esta línea de querer hacer vuestro propio cine, o porque preferís empezar con historias que más o menos controláis y domináis antes de entrar en guiones o en cuestiones de los demás. Hombre, yo, digamos, me considero guionista y director, más guionista que director ahora mismo, pero sin embargo rehuyo un poco de la idea del cine de autor, porque yo creo que el cine, bueno, este es un tema polémico, pero el cine español a veces adolece de determinados autores que creo que le lastran de alguna manera, y de una manera de entender el cine que yo creo que se debería hacer un cine más de género en el cine español, tanto en largometraje, bueno, en cortometraje es diferente, pero se debería de hacer un cine de género de calidad que tenga tintes de cosas de autor y cosas que te enganchen, pero yo soy más de género. Y bueno, también hablando de, ¿no sabía que Zodiac está en HD? ¿Sí? Joder, sí. Increíble. Sí, sí. Wow. No, bueno, yo ya por hablar un poco de polémica y crear, ya como os he oído todo, ya puedo meteros con uno y con otro. Yo entiendo el corto más como un aprendizaje, en mi opinión. O sea, yo creo que hacer una película es como coger un Frankenstein, coger trocitos y reanimar una especie de cadáver con pequeños trozos de cosas. Y hacerlo con un corto es como hacerlo con un gato o con una rata. O sea, yo siento como una especie de primer experimento. Y yo creo que el corto, de alguna manera, me parece... Yo, cuando hice mi corto, me quedé alucinado del apoyo que tiene, en mi opinión. Quiero decir, hay muchísimos festivales. Yo no esperaba que hubiera tantos festivales. Se hacen muchos cortos y también, entrando un poco en polémica contigo,
Yo creo que el cine lo que hace es una especie de criba, en mi opinión, porque se hacen unos 100 cortometrajes, no sé, que alguien me corrija, pero 100 y pico cortometrajes en cine al año, y en vídeo se pueden hacer 1000. Entonces, si yo soy un tipo que tiene que ver cortos para decidir cuántos van a entrar en mi festival, tengo que ver 1000 cortos, o 2000, me parece que el cine es una especie de criba, una criba muy jodida, porque de alguna manera te implica que tienes un presupuesto, que un productor ha creído en ti, pero de alguna manera te ayuda un poco a hacer un filtro, digamos, creo. Pero es una criba un poco injusta, pienso, ¿no? Porque no está valorando criterios de calidad, sino criterios de... Sí, pero yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que todo el mundo, en mi opinión, cuando hace un corto debería rodar en vídeo primero, porque realmente se puede rodar en Betacam y perfectamente pasarlo a cine luego, si el productor es bueno. O sea, y realmente Piedras, por ejemplo, es un corto que se hizo que funcionó muchísimo y muy bien, y estaba en Betacam y nadie dijo, uy, qué mal se ve el vídeo, ni nada. Hongos. ¿Perdón? Hongos. Hongos, perdón, lo siento, Hongos. Sí, perdón. Era el Sí. largometraje. Pero te voy a decir que yo creo que se puede utilizar el formato de vídeo para rodar y después, de alguna manera, yo creo que hay que entender también a los festivales, ¿sabes? Ese es mi caso. El documental Carabanchel, un barrio de cine, está rodado en Betacam digital, principalmente, pero si quería optar a tener una distribución más amplia, incluso optar a los Goya, necesitaba una copia en 35 milímetros. Entonces sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo, por lo menos, y en el documental se nota más todavía, ¿no? Porque hay pocos documentales que se rueden ya directamente en 35 milímetros. No, eso es cierto. Que no debería ser un límite, ¿no? La Es copia. que te lo imponen, ¿no? Eso es lo que un poco lo Hay molesta. una propuesta, yo recientemente he estado en un festival de cortometrajes importante, que es el de Alcalá de Henares, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y normalmente había una categoría diferente para 35 y vídeo. En este caso, esta última edición, lo que han hecho ha sido mezclarlo. Realmente los mejores cortos de vídeo están compitiendo con los mejores de 35. O 35 que es cine. Pues, sí. Y bueno, pues me parece que es una propuesta bastante interesante. Han sido ellos los primeros en romper, ¿no?, una lanza acerca de esta polémica que hay. Bueno, pero es que además sabéis que hay una cuestión que ha sido muy polémica el año pasado, y es que hay largos y documentales, sobre todo, que acudieron a los Goya el año pasado, que ni siquiera se han inflado a 35. Es decir, lo que marca la ley, por ejemplo, de la Academia, es que tienen que haberse estrenado en salas comerciales, pero que hoy por hoy en España prácticamente el 80% de las salas tienen también proyección digital, lo mismo que los festivales, con lo cual lo que se avecina, y es otra cuestión que os lanzo encima de la mesa, es un cambio de formato. Es decir, yo no sé cuánto va a durar, de hecho en Estados Unidos ya hay muy pocas salas que proyecten en 35, proyectan casi todas en digital. Bueno, eso es relativo. No sé, yo últimamente he estado mucho hablando sobre este tema. Yo, en mi opinión, obviamente es el futuro, lo que pasa es que tienen que hacer las salas una inversión muy grande. Pero ahora mismo, cuando se estrena una película, bueno, esto la gente a lo mejor no lo sabe, pero cuando uno consigue un distribuidor, que es una cosa muy complicada, sobre todo en el cine español, el distribuidor invierte en copias de cine, que las copias de cine puede gastarse perfectamente 300.000 euros a lo mejor, y en publicidad. Y en publicidad puede a lo mejor invertir 200.000. Imaginemos que el distribuidor se gasta 500.000 euros. Para que él recupere esa inversión tiene que hacer el cuádruple de la película. O sea, la película tiene que hacer 2 millones de euros de taquilla por lo menos para que recupere. Y eso es muy difícil, hay pocas películas españolas que ganan 2 millones de euros. Entonces yo creo que la distribución digital lo que permitirá es que el distribuidor solo invierta en publicidad y así solo tenga que recuperar el gasto de publicidad, por lo que una película que a 1 millón de euros y pico puede empezar a recuperar y hará que el cine español pues se vea en más sitios y digamos, si funcione mejor. Yo creo que es un avance brutal. El problema es que el exhibidor tiene que invertir en su proyector digital. Esto es una cuestión técnica, pero vosotros como directores, cualquiera de los directores, ¿seguís teniendo una cierta, no voy a decir nostalgia porque los medios están ahí todavía, pero pensáis que la calidad que da el 35 sigue siendo defendible frente al digital? Yo hasta ahora he utilizado 35 milímetros y creo que en parte sí. También es verdad que bueno, cada vez hay la revolución digital, cada vez llegan cámaras y utilizan lentes de cine pero yo creo que también depende del tipo de, yo creo que el tipo de historia el tipo de fotografía que quieres al final conseguir, ¿no? Yo, por ejemplo, que he rodado ahora en exteriores, sé que en exteriores a mí me gusta más el 35, pero reconozco que en interiores bien iluminados no diferencio el 35 del digital, entonces me daría absolutamente lo mismo, ¿no? Ahí sí que no. Pero yo creo que todavía, por lo menos a mí en calidad en exteriores, en el tipo de luz, como la capta y la gama de colores, la profundidad de campo, bueno, todas estas cosas que saben los directores de fotografía, que normalmente son ellos los que te dicen, vamos a rodar en 35. Una cuestión polémica, que me gustaría que la discutieseis abiertamente.
Yo he tenido la fortuna de estar en bastantes jurados de cortometrajes y una cuestión que he apreciado notoriamente en todos, y bueno, salvo algunas excepciones, es que la gente que estéis haciendo ahora cortos, hay una preocupación bastante notoria por la técnica, por la estética, por lo que la prueba es que hemos empezado la tertulia justamente hablando de esa parte técnica. Y pienso que adolecen muchos cortos de la historia. Es decir, muchos cortometrajistas están absolutamente alejados de cineastas como Buñuel o como gente que se ha preocupado principalmente de la historia. Y yo les digo, y les he dicho muchas veces a cortometrajistas que han ganado y que tienen una reputación grande, como incluso alguno de vosotros, que traten de eso que han hecho en 10, 15 o 20 minutos, que hagan un corto de 90 minutos a base de esos fuegos artificiales y a ver si la gente les aguanta en la butaca. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Bueno, no sé. Yo tengo una opinión muy formada sobre eso, pero no sé. No, yo simplemente, como mi opinión, hablando de la formación, yo creo que a veces en determinadas escuelas se centra mucho en la teoría y a veces en la técnica, y en mi opinión, por ejemplo, creo una cosa que no se suele trabajar mucho en la dirección de actores. Por ejemplo, yo creo que es brutalmente importante saber dirigir actores, y muchos actores con los que yo he estudiado teatro antes y he dirigido actores en teatro, y muchos actores con los que trabajo, yo me acerco a trabajar con ellos y le digo, ay, muy bien la última tona, pero aquí esta frase está muy bien, pero en la otra me la has hecho un poquito baja de energía, sube para acá, tal cual, y me dicen, se quedan como asustados diciendo, me estás dirigiendo. Como, es que normalmente me dicen o mal o bien, o me dicen mal, o, ¿sabes? Los actores, los directores creo que deberían en mi modesta opinión, de preocuparse más por la carne que tienen delante de la cámara y menos por si tienen una grúa o si tienen una steady o si están formando. O sea, esa es mi principal crítica digamos, a determinados directores. No sé, pero... Sí, yo también veo un problema en los cortometrajes normalmente. La persona que lo hace es una persona joven, que normalmente no tiene una gran experiencia de la vida y en muchos casos tampoco ha leído mucho, podríamos decir, o no ha tenido pues un bagaje cultural muy extenso. Entonces, yo creo que suplen eso con la técnica, en eso están muy preparados, pero es difícil encontrar, yo estoy de acuerdo en encontrar historias muy bien enlazadas y muy bien... También porque muchas veces el director es el mismo guionista, ¿no? Y yo creo que eso a veces también es perjudicial, ¿no? Que no haya otras manos que puedan aportar más a la historia, ¿no? Yo por eso en las producciones que he hecho yo también he juntado a veces distintos elementos, un guionista, un director, que haya más gente en la participación de la obra. Yo creo que eso es un poco la clave, y yo manifiesto mi desacuerdo con que el corto sea una práctica. Quiero decir, la práctica es, si la práctica es, hago mi corto y analizo con alguien que sepa cómo me ha ido y cómo puedo mejorarlo, eso es una práctica. Pero si quieres hacer tu primer corto y que te nominen al Goya, eso, o quieres una distribución, quieres una venta, te estás metiendo en un terreno industrial. Entonces, a los directores no se les exige nada más que pueden tener dinero, producir ellos mismos, tener un amigo que sea productor. Entonces, ¿cuál es la industria que hacemos del corto? O sea, nadie de vosotros queréis vivir del corto. O sea, eso me estáis manifestando de una manera indirecta. Pues eso, que vamos a desprofesionalizar el corto, vamos a... No, yo no he dicho palabra, que no he dicho práctica, he dicho no aprendizaje, creo. O sea, yo entiendo, pero eso a nivel anímico. Todo es aprendizaje, ¿no? O sea, tú estás aprendiendo constantemente. Lo que a mí me gustaría es, ¿cuál es la honradez moral, ética, profesional de una persona que va a dirigir algo y dice, voy a dirigir esto porque tengo algo que contar, porque creo que contarlo bien y porque puedo contarlo bien? O sea, no, sin duda, esa ética, para mí me parece que no existe. Es decir, voy a hacer algo en gran parte. Es decir, si no, no habría 1000 cortos en vídeo que intentan competir. ¿Sabes lo que decir? Pero mira, yo, por ejemplo, con el cortometraje, yo invertí como productor en mi cortometraje, he ganado más dinero con mi cortometraje que con mi primera película como director. O sea, en mi primera película como director me han pagado X, pero digamos que otra de las cosas que deberíamos hablar son los sueldos de directores y guionistas, sobre todo guionistas, que son muy bajos. Y yo, como inversor en mi cortometraje, he ganado más dinero, digamos, he podido dar la entrada de mi casa como inversor en mi cortometraje porque ha ganado premios, etcétera, etcétera. Entonces, realmente yo, obviamente, como industria, apoyo el corto y yo he puesto toda la carne en el asador en el cortometraje porque para mí era la única oportunidad que tenía, no era un tiro.
era un disparo a ver si tengo suerte. Y tuve suerte. Obviamente lo creo. Simplemente digo que a nivel anímico no puedo evitar pensar que yo intento tirar hacia el largometraje. Yo, por ejemplo, en mi opinión, yo nunca voy a volver a hacer otro cortometraje, creo. O sea, me refiero a nivel profesional en cine, moverlo por festivales, porque yo creo que una vez que ya has hecho cortometrajes, y ahí no estoy de acuerdo con Arturo, yo siempre lo entiendo como una cantera. O sea, debería de haber siempre, en mi opinión, en mi modesta opinión, gente desconocida y gente que no tenga ya un nombre formado, porque si no me parece que se está compitiendo de una manera injusta con el resto de... Si yo soy ya Pepito Pérez y llevo mi cortometraje y he hecho 3 películas y además llevo mi cortometraje a competición, me parece que es injusto que un chico de Carabanchel no va a poder competir conmigo. Eso me parece injusto. Hombre, yo no sé, hay un caso este año que es el de Sánchez Arévalo. He tenido que decir nombres. No, pero lo digo porque a mí Sí, me es un parece... director que... No, que perdón, es un ya ha director que dirigido. ya ha dirigido... No, aparte que creo que es un buen director. Sí, por eso sí, te sí, digo. sin duda. Yo lo he conocido cuando hacía cortometrajes, he visto su película, me ha gustado mucho y también me ha gustado mucho que de repente... esa Ha hecho un historia- largo que ha funcionado. Ha hecho un largo que ha funcionado y ha hecho un cortometraje que también que está estupendo. Es decir, que creo que ha elegido el formato necesario para la historia que quería Sí, pero, contar. o sea, yo Pero estoy de lo que tú acuerdo. dices de los festivales, vale, el productor, que es una persona también inteligente, no voy a decir quién es porque tampoco lo van a conocer, también sé que, bueno, por lo menos ha empezado a ser más selectivo quizás en los festivales, por lo menos me da la sensación, ha elegido festivales importantes, digamos, tampoco se ha querido meter demasiado en el circuito precisamente para no crear esas suspicacias, me da la sensación. No sé, yo sé que... Ha sido un corto muy caro también. Ha sido un corto que ha ganado muchos premios. O sea, yo solamente digo que cada año hay unos cortos que están en la línea de salida y empieza la carrera. En mi año, por ejemplo, Borja Coveaga, que hizo un corto que se llama Éramos Pocos, que seguramente habéis visto, ganó del orden de 80 premios. Nosotros ganamos como 35 o 40. Entonces, cada año, todos, en mi opinión, deberían de salir desde cero de la línea de salida. Y según van ganando premios, pues los festivales van llamando esos cortos, van premiando los cortos que van ganando premios, se va creando una especie de corriente. Bola de nieve. Y eso está muy bien, es genial que todos salgamos de cero. En mi opinión, cuando una persona ya ha hecho largometraje y tiene un nombre, no está saliendo desde cero. Yo simplemente critico eso. A mí me parece genial que tú hagas cortometrajes y quiero decir que ya habiendo hecho largometraje hagas cortometrajes luego, pero me parece injusto Sí, que no entren dentro del circuito. que no entren dentro de la sí. competición. No, o sea, eso sí, eso lo entiendo perfectamente y además o sea, se ha yo no, hablado me sobre... parecería, gracias a Dios que no lo hace, pero si Alex de la Iglesia de repente mañana hace un corto y lo presenta Alcalá de Henares, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Entonces eso es lo que quiero decir. Bueno, simplemente. nosotros en el pasado festival de Valladolid, Semici, donde nosotros hemos estrenado, yo estaba en cortos, en sección oficial, compitiendo con Lars von Trier. Entonces, pues bueno. ¿Y qué pasó? Que no ganó Lars von Trier. Pero que bueno, es verdad que impone, pero a ver, sí, lo que tiene es un cortometraje, ha ido a un festival muy concreto, tal. Es verdad que bueno, que siempre Bueno, está pero claro. de cierto modo a ti también te anima a estar en competición con alguien así, ¿no? Que no es tan malo, ¿no? Y supongo que el que ganó estaría encantado porque le ha ganado a Lars von Trier. Sí, eso ¿no? siempre queda bien. Hombre, son Estoy de retos, acuerdo, ¿no? es verdad, yo estoy de acuerdo contigo que estar siempre viendo las mismas caras, pues aburre. Yo creo que quizás el productor sea un poco la persona que deba un poco enjuiciar si esa persona, esa primera persona que se va a dedicar a esta industria, que yo creo que tiene que tener su madre, o sea, que tenga su productor y que sepa lo que es pelearse, lo que es el peso del productor, las limitaciones que vas a tener, que después las vas a tener en el largo o en el siguiente corto o en tu vida diaria te vas a tener gente que te va no solo a enfrentarse, sino a tener una opinión diferente que quizá te aporte algo, ¿no? Entonces yo creo que ese nexo del productor como preselección de quién puede dirigir, si un productor tiene un cierto criterio, una cierta experiencia, creo que puede, o sea, que productores conocidos produzcan a gente pequeña que tenga una oportunidad de demostrarse, porque esos productores creen que esa persona puede traer algo al cine español. No, ¿no? sin duda, si los productores no somos nada. Eso sí está claro que gracias, señores productores. Si vosotros... Lo que sí está No bien sé vosotros como directores qué opináis de, o sea, que estáis más o menos empezando. Yo creo que, por ejemplo, en el aspecto este que decimos, ¿no? Que hay productores que, claro, que tienen que seleccionar un poco lo que va a salir o lo que no va a salir, o los festivales también van un poco viendo, ¿no? Quién sube arriba, ¿no? Y quién se queda abajo, pero con nuestro tamaño de la industria, ¿no? Que cuanto que alguien te suena el nombre, eso es lo que estábamos hablando, se crea una bola de nieve de cortometrajes. Yo, o sea, no quiero tampoco decir, es que no puede existir un cortometraje que gane 80, 100 premios, pero tampoco me creo que de esos 1000 cortos que se hagan en vídeo no haya 10 que sean seguro muchísimo mejores que los otros que se hagan de los 100 que sean en 35 milímetros. Lo que pasa es que esto es como todo. Digamos, por ejemplo, alguien que está así también muy relacionado con el mundo del Club de la Lucha, la película de David Fincher,
Chuck Palahniuk, el escritor de la novela, pues era un don nadie que escribió su novela mientras trabajaba en un taller de chapa y pintura y se tiró no sé cuántos años que no lo conocía nadie. Le adaptaron la película, el libro salió comercialmente en todo el mundo, ahora tiene 11 libros y esa película no tiene tanto tiempo, o sea, ese hombre ha escrito casi todos sus libros antes, ahora los está sacando pues igual y se están haciendo adaptaciones para cine y demás. ¿Qué pasa? Que en un momento cuando alguien es conocido, pues digamos la popularidad también conlleva un arrastre de la industria. Y entonces, claro, cuando yo, por ejemplo, que mi corto es en vídeo, pues competir con gente de 35 está muy bien, o sea, te da ahí un nivel que también aprendes, ¿no?, a cómo moverte dentro de los festivales, pero también sabes que hay un momento donde, por muy buena historia que yo tenga, y eso también es un poco parte de la endogamia, que es una industria en España muy pequeña, que teniendo en cuenta el tamaño de nuestra industria, claro, es imposible tener una buena historia y muchas veces conseguir también una buena financiación para llevarlo eso a todo trapo. O sea, no sé cómo vosotros lo veis, pero... No, sí. Bueno, perdón. Yo creo que realmente deberían de... O sea, no tendría por qué cortarse un director que ha debutado en el largo, como el caso que citábamos antes de Sánchez Arévalo, de poder hacer un corto, y me parece súper normal y no sé, que debería ser así incluso, porque enriquece también la propia industria del corto. Yo no estoy de acuerdo. Pero, o sea, sí me parece bien que lo haga, pero no me parece bien que lo presente a concurso con gente desconocida. Yo no lo veo mal, no sé, porque realmente, no sé, al final compite justamente, debería de competir justamente. Lo malo es que los festivales es el único sitio donde se pueden ver los cortos. Claro, Es el realmente es que si no lo vas a hacer para... Si hubiera sección fuera de concurso y se colocaran, vale, pero es que es la única forma de verse. Quizá, pues los festivales también viven de la prensa, viven de... Claro. Entonces, Es que ocurre eso, ese es el es que problema, viene ¿sabes? X, ¿no? Es que es el Es que problema. viene... Claro. O Bueno, con siempre en muchos cualquier cortos. caso hay que- también están las secciones informativas para Sí. poder hacer Bueno, que estas... son más el estas festival Muy de cosas, pocos ¿no? festivales tienen secciones No, informativas, pocas. muy pocos. Claro. El problema es ese, es que aparte de algunas cadenas de televisión muy pocas que emiten los cortos, es que el canal de exhibición, digamos, del cortometraje es el festival. Entonces, si tú haces un corto, eres un director que ya ha hecho un largo, haces un corto, en este caso el corto del que estamos hablando es un corto muy bien producido, con bastante tal, pues tú lo haces para que se vea. La cosa es que tienes que meterlo en ese No sé, yo simplemente digo que yo creo que se hacen 100 cortos en cine a lo mejor al año. De ellos 5 son los que ganan premios realmente y son los que recuperan la inversión. Que la gente sepa que se hacen 95 cortos al año que pierden dinero. O sea, eso es un hecho. Y después yo pienso que una vez que ya te toca esa lotería de decir, Dios mío, he tenido la suerte de recuperar y de que la gente conozca el corto. Eso es increíble, es como que te toque el gordo. ¿Sabéis también que en otras épocas, posiblemente mejores épocas para el cine, por lo menos para la visión de cine, porque es algo que se está cambiando y que abordaremos luego? Es decir, antes la gente iba a las salas por necesidad y ahora también se está cambiando la forma de ver el cine. Pero bueno, si hablamos de salas, antes había una obligación de pasar un corto antes de la película. Lo que sucede es que eran cortos de 5, 6, 7 minutos. Ahora dentro del corto entra una amalgama muy grande de películas donde yo llego a ver cortos de 40 minutos. Entonces, claro, esto también dificulta el que se puedan pasar en las salas antes de la película unos cortos, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el tema del metraje? Porque es otro tema complicado. En tu ejemplo estoy un pelín en desacuerdo en el sentido en que no es el metraje lo que impide la entrada del cortometraje, sino en España, por ejemplo, Movie Record, o sea, todo el sector empresarial que es publicitario que se ha creado para, antes de la película, meternos un montón de publicidad que paga a ese cine. O sea, esa publicidad da dinero al cine. Poner ahí un corto es un servicio al espectador y el cine paga al cortometrajista. O en todo caso, si no le paga, está gastando luz, lámpara es decir, el negocio es redondo. Otra cosa es que duren 7 minutos. Bueno, si tuviéramos esa ventana, o sea, existiera esa ventana de negocio para el corto, pues dirías, bueno, pues haces un plan de financiación y dices, bueno, pues sé que voy a contar con los cines, voy a hacerlo de menos de 7 minutos. Además, resulta que la historia que me ha presentado este guionista está en eso, es una historia cortita. Pues lo adaptas. Pero yo creo que esa ventana no existe directamente por una cuestión puramente económica. Sí. O sea, hay que entender también al exhibidor, ¿eh? O sea, yo entiendo que el exhibidor tiene unas... O sea, suma y sabe cuántos pases puede hacer esta película. Mientras más pases puede hacer, más dinero puede hacer. Yo lo entiendo, es comprensible. Igualmente están creciendo también iniciativas para buscar exhibición al cortometraje. Hay, de hecho, una cadena de cines bastante conocida que organiza un festival que tiene un límite de duración de 12 minutos
Nosotros en otros años anteriores tuvimos la suerte de ganar un premio allí, y eso, sobre todo el premio, era que el corto se iba a exhibir antes de una película, y no solo en varias ciudades, bueno, en ese caso de España, ¿no? Es un premio un poco romántico, o sea, ellos Sí, lo dan porque, pero- porque siguen creyendo. Pero en es el mundo bonito, del pero corto. bueno, en otros países, que siempre miramos a otros países como referencia, también se hace en otros países esto, ¿no? Luego, además, se están editando colecciones en DVD de cortometrajes que se venden también en los grandes almacenes y estas cosas. Y de hecho ahora hay una iniciativa en la que nosotros estamos también dentro, que han unido 4 o 5 cortos que incluso han conseguido una subvención del Ministerio de Cultura y se van a empezar a exhibir como si fuesen películas, con entrada de taquilla y tal. Más o menos siempre se está buscando, no hay que olvidar que el corto no deja de ser una pieza de entretenimiento, es decir, que lo mismo puede encajar en televisión, y la gente le gusta ver cortos, a mí todo el mundo me lo dice. Bueno, agradecen ver un corto, el problema es que como lo que sucedió con esto de la publicidad, que ocupó ese espacio que antes por ley tenían los cortometrajes, como ha dicho Javier, pues el problema es que hay que buscar otras salidas. Antes ha tocado David un tema importante y ha nombrado la palabra industria. Es decir, vosotros ya estáis en la industria del cine e imagino que cuando arranquéis a hacer más largos los que lo habéis hecho o el primer largo entraréis de lleno en esta industria. Y hay un debate, no solamente aquí, sino a nivel internacional en este momento, sobre nuevas leyes de cine y que ya no solamente afectan al corto, sino a toda la industria en general. Y me parece que vuestra opinión es básica y fundamental que se os escuche en este momento como gente que sois los que vais a recibir el testigo de la actual generación de cineastas. Una de las cosas que yo siempre he defendido y que no se contempla, por lo menos aquí ni en muchos otros países, creo que Francia es el único que lo contempla, es la inclusión del cine, tanto de la historia del cine como de los cortos y lo que se está haciendo en las aulas, es decir, llevar el cine a la educación incluso como una asignatura más, resultados que se están viendo, repito, en países como en Francia en la producción de su cine nacional. ¿Cuál es la postura vuestra? Y vuelvo a abrir el debate respecto a todo este tema de la industria. Sí, precisamente yo quería decir que aquí se ve un poco la diferencia entre productores y directores en este debate, ¿no? Quizás los que somos productores y no estamos pensando que nuestro cortometraje nos vaya a servir para abrirnos puertas para que venga otro productor a comprarnos un guión o a hacer una película, sino que nosotros tenemos que, lo único que podemos hacer es otro cortometraje y a lo mejor otro día un largometraje. En ese aspecto parece que tenemos a lo mejor un riesgo mayor o por eso no quiero ver solamente como un aprendizaje, sino como yo quiero sacar rentabilidad a cada cosa que haga, no pensando en el futuro. Y eso que dices de Francia a mí me parece estupendo, todo lo que sea crear una cultura desde niños, de ver películas, pero no solo de ver películas, de todo, de literatura, pero bueno, que yo creo que la educación en España pues tiene un nivel que todos conocemos, que si fuera mayor a todos los niveles, también ayudaría al cine, ¿no? Yo no creo que haya que separar tanto cada cosa, sino fomentar la cultura en general, ¿no? Pero vosotros, cuando entréis de lleno en la industria y seáis directores, productores de primera línea, ¿estáis conformes con el cine español que se está haciendo ahora o tenéis otro planteamiento? Es que había que decir una cosa también de la industria, ¿no? Porque hablamos de la industria siempre, pero realmente es una palabra un poco falsa. Porque como tú decías, ¿no? Dice, hay 5 cortos que recuperan la inversión y otros 95 que no. Pero bueno, realmente recuperan la inversión que todos son, o sea, el cine español está saturado de subvenciones del gobierno o subvenciones X. No hay 95 personas que se arruinan haciendo un mal corto. Hay 95 personas que se gastan el dinero que se podía gastar en hospitales o en servicios sociales, ¿no? Digamos, dinero del gobierno. No todos los cortos están subvencionados. Pero bueno, los de cine, ¿cuántos los ha pagado el productor o eso en plan todo privado? Yo te diré una cosa, David, súbelo a los largos. O sea, lo mismo que estás contando, claro, que es la segunda pregunta que yo estaba haciendo. Igual súbelo a los largos. ¿No? O sea, lo que decíamos, ¿por qué el director es muchas veces es guionista y es no sé qué? Pues es por eso mismo. Porque haces un mal corto y no te arruinas, o haces una mala película y no te arruinas. O sea, pierdes el dinero del Estado o pierdes el dinero de ya, pero es que X si no se dice, asociación. en mi opinión, si no hubiese subvenciones no habría cine español directamente. O sea, de acuerdo que es No estoy o sea, nada. lo que debería, si no hubiera subvenciones, el inversor debería desgravar su inversión, que es lo que no ocurre. Es que yo creo que hay un problema con el tipo de subvenciones también, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo en la subvención a proyecto, ¿no? Concreto.
Yo creo que habría que idear un tipo de subvención más general de apoyo a la industria a través de, no sé, de las empresas, de las productoras, de negocios, pero no depender de proyecto concreto, con un jurado concreto, que también pones un poco tu industria, la pones en manos de pocas personas y del criterio de pocas personas y que así se hace el cine, que esas personas... Ya, bueno, yo creo que también depende. Eso en Francia se están haciendo y en Alemania subvenciones automáticas. Es decir, no es que haya un jurado, sino que cuando tienes, como hay en España, que hay una subvención automática, cuando tienes una película calificada, ¡pumba!, te llega un dinero. Es decir, ahí no entra ningún juicio, ningún criterio. Yo creo que yo abogo también por eso, pero yo creo que para ver nuestra industria tenemos que ver la industria en general. O sea, bueno, a ver cómo. Y yo creo que muchas veces tú abogas por un liberalismo salvaje y tú por un intervencionismo que crees que va a mantener el cine español. Yo lo que creo es que el supuesto liberalismo de otros países no es verdad. Es decir, en el momento en que Estados Unidos no te da licencias de doblaje, es decir, en el momento que te dicen, tú estrenas tu película, de acuerdo, pero son en cines de tu idioma. Es decir, no te vamos a permitir doblar tu película. ¿Eso cómo se llama? Eso es intervencionismo. Es decir, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la industria está llena de países que, dependiendo de cómo internamente, políticamente, cada uno decide defender su cine de una manera u otra. Entonces, yo creo que, como no hay ese liberalismo a ese nivel, creo que cada uno tiene que encontrar la fórmula según lo que cada país entienda, o cada, no sé cómo encuadrar, cómo vamos a defender cada uno nuestro patrimonio cultural, si es que creemos que el cine es un patrimonio cultural. Es que yo creo que la clave está ahí, entre la idea entre cultura e industria, y sobre todo entre saber quién decide qué es bueno. ¿Y quién decide si lo que es bueno qué es? ¿Lo que recupera dinero en taquilla es bueno? ¿O una película de Víctor Erice es buena? Evidentemente, porque es una película artística. El cine francés está muy protegido, tiene un 50% de protección y también da dinero. O sea, también está Asterix. Es decir, una cosa no quita la otra. Sí, bueno, puede ser porque a lo mejor en Francia quizás no se dobla al francés las películas americanas. Una de las grandes rémoras que tenemos aquí, gracias al Generalísimo, es que se dobla todo el cine americano. Mi padre, tú le pones una película, la última de Robert Redford, y se la pones doblar, o sea, se la pones sin doblar, y ni loco va a verla. O sea, él iría a ver una película española, pues digamos, algo que hablan en mi idioma. Es que esa es la clave. Pero claro, yo creo que va a ser imposible, creo, cambiar eso. O sea, las películas seguirán doblándose con esas voces maravillosas. Y mi padre seguirá yendo a ver antes una de Robert Redford que mi película. ¿O no? Espero que no. Papá, por Dios. Bueno, otro mito de los jóvenes directores, la primera vez que os enfrentáis, supongo que los productores también, a los cortometrajes, es cuando alguna gran figura de la actuación acepta un papel en vuestra película. Entonces hay este mito de que el actor puede superar al director que se enfrenta por primera vez, y luego yo desde luego reconozco que viendo películas del cine español posteriormente, desde luego esto pasa, es decir, que los actores se comen al director y es algo bastante usual. Pero vosotros, ¿cómo lo habéis vivido? Yo tengo una experiencia que les estaba antes comentando. Este corto de paseo lo protagoniza José Sacristán, que ha vuelto al cine después de unos años después de Roma y ya ha dirigido películas. Y yo creo que el trato que tuvo con nosotros, de un equipo bastante joven, fue exquisito, es decir, que fue muy respetuoso, se dejó dirigir, otros decían que esto iba a ser imposible. Sé que en el teatro es más duro porque le conozco, ¿no? Y sé que en el teatro es bastante más duro. Normalmente dirige él, de hecho. Y sin embargo, con nosotros el trato fue fenomenal, con muchas ganas, con ganas de volver a hacer, ilusionándose en el proyecto. Y la verdad que yo siempre digo que fue un lujo y recomiendo a todos que le propongan actores de gran altura. Bueno, en el caso de Paco con Victoria Abril, y bueno, supongo que la experiencia sería más o menos, no lo sé. Pero vamos. No, la experiencia fue genial con Victoria Abril. O sea, yo estaba acojonado totalmente porque yo venía de trabajar en un videoclub. Es decir, mientras yo recuerdo estar trabajando en el videoclub, que me llamaran por teléfono y era Victoria Abril. Me dijo, hola, que soy Victoria Abril, yo tu guión me encanta. Y yo, venga, ya vete a cagar, vas a ser Victoria Abril tú. Y después, oye, que soy Victoria Abril. Y era Victoria Abril. Y una mujer súper llana, encantadora, muy trabajadora. ¿Sabes? Que le encantaba ensayar y para mí eso es un regalo. Y no, lo mismo que digo, o sea, es que realmente yo no lo veo como estrellas, lo veo como actores y lo veo como gente que curra, ¿sabes? Que le gusta su trabajo y que lo hace bien. Y después, hablando de todas formas, como tú comentabas un poco de
de un poco que los directores no se lo ocurran, a veces que depende, o sea, yo creo que realmente director puede ser cualquiera, o sea, que, entre comillas, un mal director puede ser cualquiera, porque la gente sabe, en un rodaje sabe muy bien cuál es su trabajo, el director de foto sabe cómo encuadrar un plano, los actores saben cómo decir un texto, y ha habido muchos grandes malos directores, o sea, que no vamos a decir nombres, pero gente que directamente se sentaba en la silla y dejaba las cosas hacer. Yo creo que precisamente el trabajo de un director es poner las cosas difíciles a todo el mundo. O sea, saber exigir lo mejor de Victoria Abril, o lo mejor de José Sacristán, o lo mejor de Alcaine, o lo mejor del guionista, pero eso sin ser un tirano y un hijo de tu madre, ¿no? Sino saber precisamente sacar todo lo bueno que tiene todo el mundo y hacer la mejor película posible. Pero realmente directores malos que simplemente van y dicen acción ahí así. Que hacen cine de memoria, ¿no? Yo creo que es un poco un arma de doble filo, ¿no? Lo de tener también un actor conocido, porque a lo mejor te puede un poco hacer que, no sé, que el corto sea seleccionado, que tenga más importancia y más fama y tal, por el hecho de tener a un actor conocido. Ajá, bien. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? No, en concreto por ti, pero digo que a veces pasa, ¿no? Que a lo mejor te cogen en un festival el corto porque piensan que si te lo cogen va a ir el actor que aparecía en el corto. Y entonces, bueno, eso es un poco... Realmente está muy bien tener actores bien conocidos y tal, pero por parte de lo que provocan los festivales a veces, no sé, a veces como realizador te planteas, ¿no? Si te interesa porque a lo mejor tu corto va a ser más famoso por eso y no por méritos propios, o no vas a poder definir muy bien dónde estaba la línea de si el corto... Pero es como un trabajo largo, es de ¿no? todos. Es decir, que ellos aportan Sí, una parte y tú pero- aportas otra. Entonces no creo que haya que vayan a diferenciar. Sí, la dirección está mal, pero el actor está muy bien. No sé, pero me gustaría ver cortos que han tenido mucho éxito a lo mejor Yo con tengo que decir determinado... que por experiencia he hecho cortos con actores completamente desconocidos que han tenido mucho éxito, con niños, o sea, que yo no creo que... Y no sé, ahora porque acabamos de empezar, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que es un conjunto de un montón de cosas, un conjunto de un trabajo de mucha gente, y si tú consigues transmitir eso al público, pues entonces no creo que sea... Además, te digo una cosa, si el corto no gusta, no se van a fijar en nada más. O sea, no le van a dar un premio al mejor actor, no le van a dar un premio a la mejor fotografía, porque directamente no les interesa. Cuando hay categorías, que a veces en los festivales de cortometrajes hay, de fotografía, de sonido, de tal, solo se lo llevan los cortos que han gustado, porque te fijas en ellos. Además, curiosamente, no, o sea, a nuestro corto, por ejemplo, le han dado premios de interpretación, no le han dado ninguna Victoria Abril, ninguno Oscar Jaenada, y le han dado premios a Damaso Conde, que es un actor de otro desconocido que interpretaba una travesti, y le han dado premios a Vicente Romero, que bueno, sí, tiene un cierto nombre y tal, pero en comparación con Victoria Abril no tiene ningún nombre. Entonces, realmente lo que valoran es que es una historia bien contada y que te lleve y que te enganche, pero no hay una cosa de, oh, la estrella, no. Vamos, no me ha pasado. Una vez habrás visto algún cortometraje o una película, están actores muy conocidos y no te habrá interesado en absoluto. Y tú ponte en el papel de un jurado, pues yo creo que Pero bueno, pensaría el lo mundo mismo. del largo sí es cierto que se valora mucho. Yo lo decir de aquí, desde mi experiencia, por un momento que no es mucha, pero un poquito, es cierto que se valora mucho desde el distribuidor y el exhibidor, se valora los nombres, aunque creo que no hay un Star System realmente en España. Nadie va ahí, excepto quizás Bardem o Penélope Cruz. Santiago Segura. Santiago Segura. Nadie va como, oh, es que tengo que ir a ver por qué sale. Realmente se valoran otras cosas. Santiago Segura, por ejemplo, hizo La máquina de bailar y no tuvo éxito. O sea, realmente a Santiago Segura le sacan de torrente y a veces no es la panacea. No, ¿Sabes? pero O sea, bueno, que realmente... yo creo, no sé, yo digo que sí, que realmente por tiene el nombre, es decir, que hay gente que incluso asocia a este actor o a cualquier otro actor con un personaje, vamos a ver esto pensando que es lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Y a veces sí es así. Hombre, está claro que es un reclamo publicitario, eso es innegable. Los actores son un reclamo publicitario, pero si bien también es cierto que tampoco hay yo creo que un poco también, bueno, desde el punto de vista de director, tampoco hay que hacer concesiones por tener un gran actor o alguien desconocido, ¿no? Hay que ceñirse uno. Yo creo que uno cuando va a hacer un cortometraje, una película, tiene una idea muy clara de lo que quiere. Bueno, hay directores que no, que van un poco también, eso ya depende del estilo de cada uno de creación, digamos, que vas ahí, a ver qué me sale hoy. Pero digamos que al menos tienes una línea de la que no te quieres separar. Yo entiendo, o sea, por ejemplo, en el caso del corto, sí quería... Victoria Abril me parecía la mejor para... Sé que suena mal, pero es que me parecía que era muy buena para ese papel. Y en el largo, por ejemplo, he contado con Javier Pereira y Ruth Díaz, que a lo mejor les ven las caras y dicen, mira, chicos de tele, han hecho Javier Pereira ha hecho algún protagonista y tal en cine, pero no son un gran nombre. Y sin embargo yo les quería porque creo que son grandes actores, y en el caso de la película que rodan en Argentina, en el road movie de terror, donde querías olvidarte de que son caras, querías que son Pablo y Malena, dos hermanos en una película de terror. Si hubiera, es más, o sea, estuve a punto de dárselo a una actriz mucho más conocida, pero pensé, no, porque van a pensar, esta es Pepita Pérez haciendo de...
y quería que fueran un mundo de ficción. Entonces, en ese caso fue una decisión de coger actores relativamente desconocidos, aunque muy buenos, en mi opinión. Bueno, esto también intervienen los productores, ¿no? En la elección de actores. Ellos escuchan, pero a la última, Javier, ¿tú cómo manejas este tema de...? Hombre, a mí el documental no solo me gusta por el género, también porque no tienes problemas con actores. Qué malo. Y digamos, por lo menos el trato que tienes con los personajes, hablo de un documental más de creación, no de animales, evidentemente, en el que tienes una serie de gente con la que cuentas, ¿no? Valkyria, el que está nominado este año, pues hay un personaje que no es una actriz. Sin embargo, su labor dentro del documental sí es de conductora, ¿no? de todo esto. Entonces, yo creo que más que sea famoso o no sea famoso, quién devora a quién, se trata de qué tipo de persona es. Si Victoria Abril es lo que nos cuenta todo el mundo, que todo el mundo te contará cosas buenas o malas de todo el mundo, y tu relación en ese momento con esa persona, ¿no? Y el feeling que tengas y cómo sepas tú. Yo creo que, evidentemente, como productor siempre tienes detrás de la orejita, sabes que esa persona pues te va a traer gente o que va a ser más conocido. O sea, no creo que el único problema quizás sea pues lo que imagino que a todos os habrá ocurrido, con algún actor que igual se compromete a algo y después desaparece, o dentro del rodaje pues quiere tener un cierto, pues no solo actores sino también técnicos, ¿no? Pero cierto nivel por encima de los demás. Pasa sobre todo con actores que están empezando, curiosamente, con grandes estrellas, Sí, no sí, dando sí. ningún problema. Y gente que está empezando te da muchos más problemas. También Dice, puede ocurrir. enseña el culo y es como, ¿cómo? Tengo que enseñar el culo, muy bien ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver, estamos hablando con actores, ¿no? Esto nos Sí, ha pues eso pasado a depende de la todos. persona, ¿no? Ah, sí, te pasa por enseñar el culo, no, no está bien. A mí me ha pasado, me ha pasado cosas curiosísimas en los rodajes que supongo que iréis viendo, iréis aprendiendo. En este momento el cine español a nivel popular no goza quizá del mejor momento, no pasa por un momento dulce frente a la opinión pública. Es indudable que a vosotros os va a tocar o acabar de tirar el cine español al abismo o rescatarlo y subirlo donde debe estar. Vaya responsabilidad que nos echas. Es vuestra, es ineludible. O sea, sois los que... Sin embargo, los cortometrajes españoles están, ahora mismo estamos en un momento que, vamos, estamos brillando en el mundo entero, o sea, ya no solo en Europa. Mucho mejor que muchos largos. Pero Ahí mucho va, mejor, es y se decir, conocen. últimamente en los Oscar están ahí los cortos españoles con una presencia bastante notoria. Pero vais a entrar en el otro Pero bueno, mundo. la nueva generación... ¿Qué opináis vosotros del cine español? Pues yo creo, por lo menos he coincidido con... Empecé a hacer cortos hace unos años y compañeros que hemos tenido en el mundo cortometraje han dado el salto al largo y han sido bastante brillantes. Te quiero decir que creo que la nueva generación, no solamente Sánchez Arévalo, sino también ahora el Orfanato de Bayona, con el que yo coincido, también La Noche de los Girasoles, el año pasado, pues creo que Vizcarret con Bajo las Estrellas. Creo que es de las películas que he visto del cine español este año, han sido las más interesantes y son óperas primas de directores que vienen del mundo. ¿Pero dónde veis la solución? ¿En el género? En renovarse. Yo creo que talento siempre hay, ¿no? El problema es que si no hay una industria es difícil aprovechar esos talentos, ¿no? Porque además dices, son primeras películas, pero seguramente veremos si llegan a hacer la tercera o la cuarta. También Sí, lo difícil no es hacer la primera película, sino hacer la segunda. Eso Exacto. Sí, pero la primera ha sido prometedora. Te quiero decir Seamos positivos, Sí, maldita sea. pero según cómo está montada la industria, que también las ayudas de largometrajes también miran mucho que sean nuevos directores, pues también les perjudica, ¿no? Que cuando ya hacen la tercera creo que ya no están a ayuda de nuevo realizador. Yo creo que la clave está, en mi opinión, no tanto hablando de industria, aunque es importante, yo creo que la clave está en el público. O sea, yo creo que la clave está, en mi opinión, en mi modesta opinión, en la comunicación con el público. Ahora mismo el público tiene un concepto del cine español como algo negativo. O sea, cuando alguien dice la palabra, entre mis amigos, alguien dice cine español... Pero ha sido más negativo antes, yo creo. Sí, bueno, Incluso. quizás estamos rompiendo un poco, pero yo creo que tenemos que romper más. O sea, yo creo que los americanos han ganado muchas batallas de credibilidad. Por ejemplo, aparecen extraterrestres en una película americana y todo el mundo dice, ah, pues vale. Aparecen extraterrestres en una española y es como, espérate. Yo creo que tenemos que ganar muchas batallas y yo, en mi opinión, yo la ganaría a través del género, en mi opinión. O sea, por ejemplo, Bayona. Yo creo que se puede hacer una película de género, pero una película que emocione y que convenza y que te guste ir a ver y que puedas
pasar, digamos que sea un poco de montaña rusa, que te ofrezca varias cosas a la vez. Yo creo que esa es la clave, ahora, por ejemplo, el orfanato está siendo un pelotazo impresionante, entonces lo ideal sería que la gente, la próxima vez que vaya a la taquilla, diga, ay, mira, otra que se parece a un orfanato como la mía, no menos. Pero que te quiero decir, hay que, igual que digo el orfanato, te puedo decir La noche de los girasoles en el género de thriller, por ejemplo. O sea, yo creo que hay que intentar hacer cine de género, pero con un pozo, digamos, de algo interesante. Pero, en mi opinión, yo creo que la clave está en interesar al público, creo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hasta ahora, digamos, que hemos tenido, bueno, salvo las últimas óperas primas, ¿no?, así de jóvenes directores, hemos tenido un cine como todo basado totalmente, ¿no?, en que no hay mucho presupuesto, entonces vamos a hacer historias sociales o historias de, digamos, de autor, con todo, hemos centrado todo en un minimalismo que, digamos, que tampoco era tan cierto. Sí, que no cuidado, David, porque eso efectivamente es una cuestión muy común, pero también es cierto que cuando nos han dado grandes presupuestos la hemos liado. Es decir, léase A la triste, léase El Dorado. Es decir, parece que el cine español, no sé qué opináis vosotros, como que no podemos con los grandes presupuestos. Hay que invertir es la falta en de el guión. costumbre. Yo creo que hay que invertir en el guión. O sea, no se invierte en guionistas. O sea, los guionistas están mal pagados, tienen que trabajar en otros trabajos, tienen que trabajar en cafeterías, en videoclubs. O sea, el guión, si un hombre tiene que trabajar 8 horas y después escribir un guión, raramente va a ser un buen A lo mejor es el momento de ponerse en huelga, como los americanos. Si yo me pongo, ya me voy. Yo creo que la clave, lo has dicho, la comunicación con el espectador. Sí. El problema es cuándo surge eso. O sea, cuál es el momento en el que nos comunicamos con el espectador. Y yo creo que esa es la clave. No está en localizando, no está en rodaje, no está en montaje, no está en la exhibición, en discutir con el distribuidor. Está en la idea. Es decir, está en el desarrollo del proyecto. Y aquí, si yo digo a uno de vosotros que te contrato 2.000 euros al mes por desarrollar un guión y después te pago por los derechos de cesión del guión, me decís, hostia, qué maravilla. Es que eso es lo normal. Pero no ocurre. No ocurre. Lo normal sería que las ideas se trabajaran hasta un punto de que realmente fuera profesional, pero no hay dinero, no hay ayudas a desarrollo. Normalmente España, a un guionista se le paga a posteriori mal. Y, o sea, si tú calculas del día 1 que te pones a escribir al día en que la película se estrena y haces un cálculo y te han pagado 30.000 euros por un guión, acabas saliéndote a 500 euros al mes o algo así, ¿sabes? Entonces, como decir, bueno, entonces para eso trabajo en un videoclub, me sale más a cuenta. Claro. Entonces es un poco... Sí, sí, y sobre todo un análisis de mercado, de todo, o sea, de preocuparnos por cómo vamos a llegar desde el principio, cuál va a ser nuestra estrategia. Creativa también, por supuesto. O sea, eso no implica que siempre se vea una película de alto presupuesto, sino, vale, vamos muy flojitos, vamos muy independientes, vamos con género, sin género, con lo que sea, pero establecer una estrategia con el director desde el principio. Yo creo que eso es labor del productor, en mi opinión. Yo creo Sí, que el productor claro. tiene que ser el frontón del director y a veces que realmente cada guión debería de, aunque sea complicado, que tenga 12, 14 versiones, pero yo, en mi opinión, los directores que más me gustan, como Scorsese o Fincher o tal, siempre han hecho 3 grandes primeras películas, llega la cuarta y ya empieza la cosa Kundun, ya sabéis lo que quiero decir. Es como que llega un momento en que es como cuando todo el mundo piensa que aunque escribas un garabato en una servilleta es una maravillosa idea, ya la cosa empieza a fallar. Yo creo que te ponga las cosas difíciles al empezar no es malo. Yo creo que es que tener que luchar por tus ideas y pelearte con todo el mundo me parece algo muy bueno. Pero sobre todo eso te sirve para testear. O sea, si hablamos de cine de autor, no hay un test, sino que yo soy el genio y lo hago y yo me lo hizo y me lo acabo. Es que en lo que decíamos de la comunicación con el espectador, hasta ahora se ha estado haciendo un cine, ¿no?, que a la gente que le interesaba ver era la gente que tenía entre 40 y 55 años, y esa gente va muy poco al cine. O sea, hay que verlo también que sí, que es todo muy bonito, es muy artístico, pero es un negocio. Porque lo que decíamos antes, no te puedes meter en un cuartucho con una cámara de brocho y decir, no, pues mañana esto va a ser un bombazo porque le van a hacer una publicidad, me lo va a coger alguien maravilloso y va a ser increíble. No, o sea, hay que hacerlo, hay que hacer una inversión enorme. Y entonces también hay que pensar en recuperarlo. Hay que pensar que la gente que va al cine, ¿quién son? Los chavales. Los chavales que se juntan y cada vez estamos... Y eso lo estamos perdiendo día a día. Sí, pero pero yo entre semana, cuando voy al cine, la tercera edad es el primero. Dan las ayuditas ahí. Yo creo que también los treintañeros ya somos adolescentes mentales. Quiero decir, cómo funciona la cultura. O sea, nosotros seguimos jugando a videojuegos y seguimos viendo revistas porno. Somos chavales que tenemos dinero para invertir. Exacto. Simplemente. Pero también pasa un poco esto, ¿no?, que la gente dice, yo me voy al cine a ver las películas americanas que tienen
tienen sonido y tienen tal, y el cine español me lo veo en casa en el DVD, que es lo que hablábamos antes. Está cambiando también la forma de ver el ¿por cine, qué no ¿no? hacerlas con el sonido tal y con tal? O sea, si tampoco hay una gran diferencia. O sea, una vez que te metes hasta las rodillas a pescar, lo mismo te va a meterte hasta las rodillas que hasta la cintura. O sea, hay que ir un poco más allá y decir, bueno, con esto que tenemos, que es muy poquito, yo qué sé, hay grandes películas de ciencia ficción, por ejemplo, que han costado 3 duros. Por ejemplo, Cube. Cube está rodado en una habitación, o sea... Bueno, este fin de semana se estrena la habitación de Fermat, por cierto. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a ver cómo muy funciona. parecida a Cube. A ver cómo funciona esta y muchas otras películas. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y habrán podido observar que el mundo del corto en realidad es muy largo, da para mucho. Podríamos seguir así bastante tiempo más. Hemos tenido hoy en tiempo de tertulia a Javier Ercilla, muchas gracias. A Arturo Ruiz Serrano, gracias. A David Yáñez. Un placer. A Rafael Nieto Jiménez, a David Macián Montesinos y a Paco Cabezas Morillo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y les esperamos en un nuevo tiempo de tertulia la próxima semana en este mismo canal. Muchas gracias.